Bueno, la ponencia es usuarios de la información como prosumidores activos, perspectivas desde la mercadotecnia social y el valor sociocultural de las bibliotecas digitales universitarias. Javier Tarango Ortiz, Universidad Autónoma de Chihuahua, México. Es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chihuahua, México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, líder del cuerpo académico consolidado Watch 088, Estudios de la Información, doctor en Educación, maestría en Ciencias de la Información, Universidad de Guanajuato, México, maestría en Desarrollo Organizacional, Universidad de Monterrey, México. Adelante. Muchas gracias. Solo confírmenme si se escucha bien. Sí. Perfecto. Estamos bien. Muy bien. Bueno, me voy a permitir proyectar una pequeña presentación para tener una guía sobre lo que les quiero platicar al respecto. Muy bien, miren, como se dijo en la presentación, mi nombre es Javier Tarango y trabajo como profesor en la Universidad Autónoma de Chihuahua en el área de Ciencias de la Información o de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Y quiero de inicio agradecer la invitación que me hizo Gonzalo Cabral para participar en su evento. El título de mi ponencia, que también se leyó previamente, pero quiero reiterar un poquito sobre ese título respecto a los conceptos principales que me gustaría brevemente platicar con ustedes. Bueno, aquí se habla de usuarios de la información como prosumidores activos. Este primer concepto de ser prosumidor es la lucha que tienen en gran medida las bibliotecas y en una medida todavía mayor con los profesores, las universidades en relación a que el usuario de la información ha tomado un perfil diferente en los últimos años y su medición se va más por la producción de conocimiento, la generación de conocimiento por encima o a la par con el consumo del conocimiento. Situación que antes se daba de que se valoraba mucho el consumo, pero nunca se medía lo que esos usuarios generaban o producían a partir del uso de la información. Entonces aquí como subtítulo se tratan un par de conceptos que quisiera también reiterar sobre el tema de la mercadotecnia social. Hay personas que incluso nos dijeron en diversas ocasiones que en realidad la mercadotecnia social no existía, que solo era la mercadotecnia como tal. Y la mercadotecnia, bueno, busca la promoción de productos y servicios para su consumo y entre más se dé ese consumo, mejor éxito tiene un programa de mercadotecnia. En el caso de las bibliotecas, nosotros somos defensores, o yo soy defensor también, de que realmente la mercadotecnia que necesita una biblioteca tendría que tener un enfoque de carácter más social, o sea, menos comercial y basado en otro tipo de indicadores que no sea precisamente el constante consumo de productos porque luego viene un nuevo producto, pero luego lo explicaré un poquito mejor esto, pero luego lo que quiero aclarar nada más es que sí se genera cierta controversia cuando se habla si la biblioteca digital o la biblioteca física tenga que desarrollar procesos de mercadotecnia o verdaderamente son procesos de mercadotecnia social. Y luego el valor sociocultural de las bibliotecas digitales universitarias, que estaría medido por el impacto que las bibliotecas tienen a través de su uso en la sociedad en general. En términos muy amplios, es más o menos la temática que aquí quiero abordar en este breve espacio. Bueno, como introducción,
quiero platicarles que no debemos de perder de vista todos los aquí presentes, tanto virtual como en físico, que definitivamente la biblioteca no es solo por la defensa que nosotros hagamos al respecto, sino que es la realidad que las bibliotecas en las universidades son el corazón de las universidades en gran medida y que son la herramienta o el servicio fundamental para la generación y contribución al conocimiento. También puede ser la docencia, puede ser los procesos de investigación, pero si defendemos la biblioteca, esta ocupa un papel preponderante en esa clase de procesos. Entonces, toma relevancia porque empieza a haber indicadores de medición de las universidades en cuanto a su efectividad en producción científica y en comunicación científica, y se observa que la biblioteca en ese sentido toma un papel preponderante. Entonces les debo platicar que recientemente en la editorial Elsevier, a mí y a mi cuerpo académico nos pidió un estudio teórico, una contribución sobre el uso del benchmarking en las bibliotecas académicas en general, sean físicas o sean digitales o virtuales, digitales más bien. Entonces, en ese análisis de información sobre las bases del benchmarking, que viene mucho de los negocios y se ha tratado de implementar en ámbitos bibliotecarios, pues descubrimos que hay una gran diferencia entre la visión del benchmarking que pueden tener los negocios contra la visión del benchmarking que pueden llegar a tener las bibliotecas. Y eso es más o menos lo que quiero explicar en esta breve exposición. Entonces, regularmente las empresas que vendan productos o servicios, pues tienen un sentido profundamente lucrativo, porque finalmente es la razón del existir de esas organizaciones, o su fin último. En el caso de las bibliotecas se han buscado procedimientos para incorporar elementos a veces provenientes de las empresas y hacerlos efectivos dentro de los ámbitos bibliotecarios. Pero aún en la literatura científica descubrimos que no hay esa concordancia en el propósito original de la creación de una metodología al quererla llevar al funcionamiento de una biblioteca digital o en físico. Entonces, un tema fundamental que creo que preocupa en muchos aspectos no es defender a la biblioteca desde el punto de vista de nuestra profesión, en donde nosotros argumentamos muchas cosas, ¿cómo podríamos decir? Un poco poéticas, en las que defendemos a la biblioteca y su rentabilidad dentro de los ámbitos universitarios, sino que últimamente muchas tendencias hablan de la necesidad que tienen las bibliotecas digitales, por ejemplo, que es el tema de este evento, de demostrar si verdaderamente son rentables a las instituciones, porque la biblioteca, en cualquiera de sus modalidades, finalmente tiende a ser medida en su importancia por la cantidad de documentos que acumula o va acumulando. Contrario, a ver si me explico bien, a las empresas que en sus procesos de mercadotecnia y en sus procesos de benchmarking, cuando se comparan con un competidor, radica en la prontitud de deshacerse de un producto o un servicio para incorporar uno nuevo, provocando el consumo en sus clientes. La biblioteca digital no funciona igual, pero al mismo tiempo, en muchos sentidos, y les hablo de mi contexto en México, hay una búsqueda de la demostración de la rentabilidad de esas bibliotecas. ¿De qué manera nosotros podemos demostrar a la sociedad, a las propias universidades, por qué esas bibliotecas tienen un sentido de importancia y de presencia a partir de la demostración de diversos indicadores? Bueno, entonces,
En México, al menos, ustedes ya me comentarán por algunas preguntas o lo dejo a la reflexión propia de ustedes. Hay un movimiento muy fuerte en donde las universidades están buscando que sus profesores pertenezcan a diversos sistemas de evaluación sobre la investigación científica y obtengan como reconocimiento una distinción como investigadores nacionales, que es el nombre que se le da en México. Entonces, gran parte de la medida de esos profesores, de esos académicos para considerarlos investigadores, es su capacidad para generar nuevo conocimiento, el cual se proyecta a través de publicaciones científicas. Se discute mucho acá sobre un concepto que es la descolonización científica, que en general tiene que ver mucho con dejar de ser dependientes en conocimiento de los países ricos y tener nosotros como país en desarrollo la posibilidad de generar una ciencia propia. Entonces, esa corriente ha llevado a ver al usuario activo de la biblioteca, fundamentalmente centrado en los docentes, en los investigadores y en los estudiantes de posgrado, como prosumidores, lo que les explicaba al inicio, que no fueran solamente consumidores de la información de lo que dispone la biblioteca, sino que ellos tuvieran la posibilidad de generar nuevo conocimiento para enriquecer a su vez ese ciclo de que haya presencia del conocimiento científico de un país en el mundo global de la información que se publica. Entonces, se hace una diferencia entre el consumo y entre la producción como un elemento fundamental, y se cree que la biblioteca, sobre todo la biblioteca digital, juega o ha jugado un papel fundamental en lograr ese propósito. Y México ha crecido mucho en el desarrollo de sus investigadores por diversos datos fríos que existen en el país, donde se demuestra cómo un gran número de profesores obtuvieron mejores reconocimientos sobre su producción científica, fueron reconocidos como investigadores, y se reconoce también que tuvieron que recurrir a fuentes de información disponibles por su propia universidad, que en este caso lo más viable por cuestiones de actualidad correspondía a las bibliotecas digitales. Entonces, probablemente se caiga en un poco de controversia, porque en esta clase de propósitos que les narro, que al menos están sucediendo en México, y supongo no son desconocidos en el resto de los países de América Latina, al usuario de la biblioteca digital, al usuario típico, sea cualquier actor del ámbito académico de una universidad, se cree que antes se le veía como un beneficiario de los servicios, y que en realidad ha costado un poco de trabajo ver al usuario de la biblioteca digital más bien como un cliente. Entonces, hay gente que considera que son conceptos demasiado industriales o comerciales para incorporarse en los contextos de las universidades y de las bibliotecas digitales. Pero las comunidades cerradas de académicos, sean estudiantes o sean docentes o investigadores, esta tendencia maneja mucho la posibilidad de verlos como usuarios, como clientes, perdón, los cuales son regular. El cliente siempre es exigente, pide lo mejor, ve todas las características de lo que necesita y solicita a su proveedor que le den los elementos que él busca. Entonces se decía que, por ejemplo, en México, los usuarios de una biblioteca pública tendían a ser beneficiarios y tendían mucho pues a conformarse con lo que les ofrecían y no estaban en condiciones tampoco de pedir más allá de eso. Entonces, ese beneficiario o ese usuario se trata de que llegue a dejar de ser un mero consumidor para terminar en una proporción, no les digo que del 50 y 50, no sé en qué proporción,
pero termine también como productor de conocimiento. Aquí pues se entiende no solo las publicaciones científicas que hagan los investigadores y los docentes, sino también las tesis, por ejemplo, o cualquier otro producto que desarrollen los estudiantes, especialmente de posgrado. Y me refiero mucho a estudiantes de posgrado porque precisamente es mi área de mi entorno laboral. Entonces entra aquí la mercadotecnia social, en donde se busca que la biblioteca digital genere servicios para atraer esa población y cubrir sus expectativas e ir más allá de sus propias expectativas, porque toma la biblioteca digital un papel en el desarrollo de usuarios, pero de un usuario más exigente, un usuario que busca más elementos informativos para solucionar problemas concretos, especialmente aquellos que provienen de las ciencias exactas y de las ciencias aplicadas. Entonces, se propone que para lograr eso es necesario que la biblioteca digital o física haga o desarrolle investigaciones que lo lleven a registrar patrones de los usuarios, patrones de comportamiento de los usuarios. Y a partir de la definición de esos patrones, de esas regularidades que se presentan en esos usuarios, generar servicios que cumplan con las expectativas o bien superen esas expectativas. En términos reales, aquí hablamos de el concepto central, que es la generación de prosumidores, que aunque sea una palabra proveniente de un anglicismo, bueno, nos da una idea bastante clara de la posibilidad de no evitar el consumo es necesario, sino que a partir del consumo generar la producción. Entonces, ahí muchas bibliotecas digitales han considerado que una manera de buscar nuevos servicios a los usuarios es observar las mejores prácticas que tienen otras bibliotecas digitales y que por su desarrollo han logrado tener un éxito sustancial. Por ejemplo, aquí en México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, en la anterior administración del gobierno federal, se promovió que se dieron recursos para que las universidades generaran repositorios. Y pasados un par de años, se ha observado que esa práctica de los repositorios digitales, donde se concentra la información propia generada por las instituciones, ha tenido un éxito superior incluso a la consulta de las bibliotecas físicas e incluso de las bibliotecas virtuales tradicionales. Entonces, ahí está un ejemplo de un proceso de benchmarking donde se observa una práctica en otros países y en otros sectores y su aplicación en nuestro país tuvo un impacto muy importante. Esto basado en el aporte sociocultural que se defiende que debe tener la biblioteca y que debe tener las universidades en torno a la sociedad en general, y que muchas cuestiones que provenían de otras fuentes y que se acumulaban en bibliotecas digitales era sustancial e importante, pero los aportes propios de la institución quedaban un poco en el olvido. Entonces, al tomar esas iniciativas, ahí, por ejemplo, se vio un aspecto fundamental en el posicionamiento de los servicios de información digitales de algo que ni siquiera se imaginaban. Por ejemplo, un centro de investigación de mi entorno laboral, cercano a mi entorno laboral, resulta que es el repositorio institucional, el cuarto repositorio más usado de todo el país. Y es un servicio que se creó hace 2, 3 años, cuando para construir sus sistemas bibliotecarios duraron 30, 40, 50 años
desde que existen las instituciones. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Que ha habido mucha información propia de los prosumidores de las instituciones que vinieron a alimentar otra clase de sistemas de información digitales, electrónicos, y que tuvieron un efecto muy importante. Y no tenían que ser necesariamente documentos que hubieran pasado por la publicación típica que nos imaginamos, sino que muchos de los documentos eran documentos de carácter académico, con un valor científico sustancial y que tenían una repercusión muy directa en el desarrollo de otras clases, de otras materias o asignaturas, porque enriquecían. Y esa libertad de acceso propició que muchas cosas fueran valiosas a muchas más instituciones y a muchos más individuos. Entonces ahí está un ejemplo del uso del benchmarking y de la búsqueda de la generación de usuarios prosumidores. Entonces, en estos procesos del benchmarking y el aporte sociocultural de las bibliotecas, aquí se mencionan 4 consideraciones. Que el proceso de información no termina con la llegada del producto al usuario, sino con la medición de su impacto. Que el tema del impacto es un tema muy discutido porque se dice que en nuestras áreas, la mayoría de las veces que medimos el impacto, más bien medimos un impacto psicológico. O sea, ¿qué tan bien te sentiste en la biblioteca? Si la biblioteca tenía suficiente iluminación, si el acceso a la base de datos era rápida, si el buscador era eficiente o claro, pero eso se considera como un impacto psicológico. Sin embargo, la búsqueda actual es la medición del impacto formal, que no tiene que ver con los sentimientos o apreciaciones o percepciones del sujeto en sí, sino con la derivación de nuevos productos o servicios a partir de la consulta de la información. Entonces, ahorita no hay una definición bibliotecológica muy precisa para medir el impacto, porque muchas de las veces se centra solo en la medición del impacto psicológico y no en la medición del verdadero efecto que tuvo la consulta de la información. Y ese creo que es un reto para todos nosotros los que estamos aquí en este evento, por ejemplo. Lo segundo, bueno, que se han borrado mucho las barreras de acceso a la información. Antes era un problema muy grave la barrera de acceso a la información y ahora los flujos de información son mucho más eficientes de manera natural y ya no podemos hablar de barreras en la información, porque nosotros, los más adultos, o nos adaptamos, porque ya no hay pretexto para tener barreras. Y el tercero, que es lo que se ha mencionado, el fin último, pues es llegar a generar usuarios prosumidores. Entonces, ¿pero cuál es lo máximo en todo este proceso desde mi propia perspectiva? Que en el uso de las bibliotecas digitales se tienen que fomentar otras cosas. Una es la enseñanza de cómo usar esas bibliotecas. Otra es promover los procesos de investigación a partir del uso de la información. Y lo otro es la divulgación, la generación de nuevo conocimiento. Todo ello corresponde a algo que se conoce como la cultura científica sólida. Entonces, la biblioteca digital, la biblioteca física, ha tenido como propósito durante muchos años la acumulación de documentos. Pero la propuesta actual es dar ese salto de la mera acumulación hacia la producción de nuevo conocimiento. Pero para que eso suceda de manera sistemática, tendríamos que promover el desarrollo de procesos formativos relacionados con la cultura científica. Antes el profesor, que es uno de los actores principales en las universidades, era aquella persona que asistía a sus clases y desarrollaba un proceso de transmisión de conocimientos y que incluso podría no discutirse lo que él estuviera diciendo. Ahora el perfil del profesor como
pues como un usuario que a la vez va a formar a otros usuarios de la información, es un perfil más investigativo, más prosumidor, más generador de conocimiento y más en la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, porque no necesariamente todo lo que consulten lo van a consultar en nuestra propia biblioteca digital, sino que va a haber muchos canales de acceso a la información y la falta de una cultura científica sólida va a propiciar que sucedan los fenómenos que se han generado recientemente, como problemas de sobreinformación o problemas de acceso a información no válida y a todos los conceptos que ustedes han oído por ahí, e incluso llegar a consultar fuentes que corresponden más a la pseudociencia que a la ciencia. Recientemente yo revisé un artículo para una revista como Árbitro que se trataba de eso, de la presencia de temas pseudocientíficos en el currículum de los posgrados en España. Y si vieran los resultados se sorprenderían del número de temáticas que hay, hasta esotéricas, en muchos programas, especialmente de salud. Entonces, ahí es cuando hay una debilidad en la cultura científica. Y yo quisiera que lo pensáramos que de alguna manera la biblioteca digital tiene una función más allá de acumular y promover los servicios. Tiene una función de generar otro tipo de usuario y de consolidar esos usuarios, sean estudiantes, profesores, etcétera, porque afortunadamente son comunidades cerradas, esas comunidades cerradas en el proceso de una formación de una cultura científica sólida. Bueno, una revisión muy amplia de la literatura sobre la presencia del benchmarking en relación con las bibliotecas pudiera llevarnos a considerar que incluso el benchmarking prácticamente no es posible en las bibliotecas, pero en una defensa de esa temática se elaboró este diagrama que creo que resume muchas de las cosas que se ven en la literatura científica respecto a la promoción, innovación y desarrollo de nuevos productos en las bibliotecas ahora digitales. Y dicen que los procedimientos de medición de las condiciones de una biblioteca, en cualquiera de sus tipos, y si recurrimos a compararnos con alguien mejor que nosotros para poder ver qué condición tenemos, pues se divide en 3 niveles o momentos, desde lo más elemental y más común hasta lo más complejo y más ideal por desarrollar. El primer nivel, para no profundizar tanto porque se dispone de poco tiempo, el primer nivel es el típico que nosotros hacemos. Guiarnos, como lo dice el fondo del recuadro, del primer recuadro, el recuadro azul, guiarnos por indicadores, por ejemplo, cuánto personal bibliotecario se tiene, qué formación tiene ese personal bibliotecario, disposición de espacios físicos, cantidades de los fondos documentales y ciertas características cuantitativas de lo que se tiene. Entonces, regularmente, este primer nivel de benchmarking, de análisis comparativo para el desarrollo y crecimiento de una biblioteca digital, se centra realmente en indicadores numéricos relacionados con la infraestructura. Pero ese es el modo más sencillo de hacer un benchmarking y de hacer una comparación sobre la condición que guardan nuestros servicios contra el ideal de nuestros servicios. Pudieran haber bibliotecas digitales con menos fondos y ser más eficientes que otras que tengan más fondos o más infraestructura y que son menos eficientes. Entonces, esta reflexión es de que nosotros regularmente hemos desarrollado procesos comparativos o evaluatorios de nuestros servicios basados en un primer nivel de comparar o registrar datos cuantitativos que en el fondo dicen poco o podrían decir más, pero no sucede así. Luego, hay un segundo nivel del benchmarking que es más competitivo, más comparativo, y que es la planificación y evaluación de los servicios. Es cuando comparamos nosotros, nuestra biblioteca digital, respecto a los servicios que tenemos con los servicios que ofrece otra institución. Si se fijan, ya no nos estamos yendo por la mera cantidad de recursos, sino por aquello que se le ofrece al usuario para que tenga mejor acceso a las fuentes de información.
Entonces aquí hay una medición un poco más cualitativa a partir de los indicadores. Entonces lo que se comparan son formas de trabajo y aplicaciones de buenas prácticas, que ya es un avance sustancial que probablemente haya sucedido en algunos sectores, pero no en todos los sectores. Ahora, el tercer nivel, y llego hasta aquí en este análisis en el cuadrante verde, porque ambos, el segundo y el tercer nivel, al final tienen una cierta coincidencia. El tercer nivel es el benchmarking funcional, en donde lo que les mencionaba ahorita es cuando nosotros verdaderamente buscamos indicadores de impacto, incluso impacto formal, no psicológico, sino formal, del funcionamiento de otras bibliotecas y nosotros sacamos nuestros propios indicadores de impacto. Esto se da mucho en la comparación de universidades. México, seguramente ustedes tengan hasta mejores cosas que nosotros, pero yo les digo lo de mi entorno. En México, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, desarrolla un servicio público donde compara las universidades del país por su tipo y muchas características y está basado en la medición del impacto. Entonces, compara las universidades en razón del conocimiento generado. ¿Cuántos artículos se publicaron en esa universidad en un determinado sistema como Scopus, Web of Science? ¿Cuánto se publicó en idioma propio, en idioma distinto a la lengua madre? Y muchos otros indicadores que tienen que ver con lo que ellos entienden por el impacto, que en este caso ellos lo entienden como la generación de conocimiento, la formación de recursos humanos a través de tesis y egresados de posgrado, y el ingreso de profesores a los sistemas, al Sistema Nacional de Investigadores, en la obtención de ese reconocimiento por nivel de desarrollo. Entonces, lo mismo proponen, bueno, ese servicio se llama ECUM y está en internet de acceso libre, pero se refiere a las universidades en general, y un aspecto que miden es la presencia de servicios informativos para hacer comparaciones. No es su propósito los servicios informativos, pero para nosotros sí es de interés, aunque es muy genérico, incluye ese indicador como parte del impacto. Entonces, estos indicadores son muchos cualitativos, pero también están relacionados con lo cuantitativo y hablan de tres elementos fundamentales: la relevancia de la información consultada, la medición de la rentabilidad y la medición del costo-beneficio de un servicio bibliotecario, en este caso virtual. El segundo nivel y el tercer nivel observan ciertos aspectos concordantes, que en ambos casos mucho tiene que ver con la definición de políticas públicas que están desarrolladas en el país correspondiente donde se hace la investigación. Entonces, no se puede comparar un sistema bibliotecario mexicano con otro país cuyas políticas públicas estén más desarrolladas comparadas con las propias. Entonces, la política pública es un factor determinante en la definición de los estudios comparativos, porque tampoco nos podemos comparar por compararnos e irnos solo por datos fríos, sino se busca que sean cuestiones de impacto. El problema es que no hemos llegado a medir cuál es el verdadero impacto o la forma de medir el impacto de las bibliotecas para demostrar su rentabilidad o su costo-beneficio. Entonces, las ciencias duras, por ejemplo, le dan mucha importancia al impacto del uso de la información en el desarrollo de patentes, cosa que no pasa en las ciencias sociales, pero esa es su propia concepción del impacto. Nosotros como biblioteca digital tendríamos que desarrollar un modelo de medición del impacto, pero no basado en percepciones, sino basado en otros elementos cualitativos y cuantitativos. Y también se recomienda que en cualquier comparación, como les decía ahorita, no puede ser una comparación a la ligera, porque hay economías también diferentes y políticas públicas diferentes. Pero nosotros tendríamos, para hacer comparaciones y ver nuestro desarrollo de la biblioteca digital, es identificación de lo que le llaman los clústeres
por tipo, tamaño, disciplina científica de esas bibliotecas. Si no, la comparación no es real. Bueno, no sé cómo vaya en tiempo, pero cuando menos ya llegué a las conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo transmitirles en este tipo de pequeñas charlas? Que los procesos de benchmarking deben suceder en comparación de las condiciones y características del usuario de la información y el impacto que ellos tengan en su contribución social, institucional, personal, institucional y social. Segundo, que en las bibliotecas digitales es difícil alcanzar niveles de renovación de productos y servicios, como sucede en las empresas. La biblioteca digital igual tiende a la acumulación y a pensarse que entre más grande se es, más eficiente se podría llegar a ser también, pero no es necesaria esa condición para medir la condición de esa biblioteca digital en razón de otros factores como el impacto. Y la definición de modelos de benchmarking en una biblioteca digital va a depender de muchas cosas, y esa es la situación crítica. Todo este tipo de servicios de desarrollar estudios de impacto de la biblioteca digital, formación de usuarios de otro nivel diferente al mero consumo, darnos cuenta que verdaderamente hubo una repercusión social sobre el trabajo de ese servicio de información, demostrando su costo-beneficio, hay un problema fundamental. No solo va a depender de los intereses del bibliotecario y del personal de la universidad, sino va a depender mucho de los recursos económicos y de infraestructura con que se cuentan y además con la disposición de datos. La disposición de datos podemos tenerlas de nosotros mismos y de otros, pero el desarrollar este tipo de estudios implica tiempo, y si bien no implica dinero de manera directa, no hay un desembolso económico directo, se requiere personal capacitado, se requiere infraestructura para desarrollar esos estudios, porque es agregarle una función más al responsable de ese servicio. Entonces estamos poniendo al bibliotecario de la biblioteca digital, al líder de ese proyecto digital, pues en una serie de problemas y circunstancias que no necesariamente están a su alcance. De inicio, la biblioteca nace para dar un servicio, pero ahora empieza a haber una serie de elementos que se demandan de demostrar esa rentabilidad, de demostrar estar a la altura de otros servicios de información que son más competitivos que nosotros, pero sobre todo se busca en esa rentabilidad la formación de un usuario productor, pero sobre todo un consumidor, que a lo mejor ya lo tenemos a nuestro alcance, pero de un usuario productor de conocimiento, que yo creo que es un reto mucho mayor, mucho mayor. Ahora, respecto al punto último, donde hablo de que puede haber mucha disposición de nosotros para hacer un servicio, pero si no tenemos recursos e infraestructura, pues es bastante difícil llegar a lograrlo, porque finalmente no se trata de voluntades, se trata de más que de voluntades, porque puedo tener voluntad, pero no puedo terminar enfermo de estrés porque no logro hacer este tipo de cosas. Entonces tendría que haber algún recurso. Entonces yo lo que quiero cerrar con esto, y así como un pequeño comercial, es, bueno, quedo abierto a cualquier duda o comentario, esperando que lo que les trato de transferir o transmitir sea claro sobre el propósito en el cual nosotros quisimos explicar ese tipo de elementos de la competitividad de las bibliotecas y las dificultades que se tienen para demostrarse, porque de por sí la biblioteca no nació como negocio. Pero nosotros, en mi entorno, México solo tiene una revista, bueno, tenía una sola revista del área de bibliotecología y ciencias de la información, y nosotros nos dimos a la tarea de generar una nueva revista en la disciplina de ciencias de la información. Y así como les digo aquí que la biblioteca no solo depende de sus intereses,
sino de los recursos que dispongan para generar un nuevo servicio de medición del impacto, pues nosotros nos sucedió lo mismo al generar una revista. O sea, es un trabajo extra que lo tiene que hacer uno en la tarde, en la noche, el fin de semana, y que nos genera hasta cierto punto mucho conflicto, pero es producto no de voluntades y intereses, es producto de que no tenemos recursos y lo hacemos de una manera muy sacrificada. Entonces lo que les digo es una propuesta ideal, pero hay que tener en cuenta una serie de elementos para que eso suceda y tampoco es fácil formar prosumidores, es muy complejo porque es un proceso de aprendizaje profundo, de generación de cultura científica y de muchas otras cosas. Pero para cerrar, volviendo a eso que les decía la revista, nosotros generamos la revista de estudios de la información y de veras que son voluntades, pero voluntades que cuestan mucho. Pongo ahí los datos y los invito en este despegue, este proyecto editorial, que si ustedes están interesados en enviarnos propuestas para publicación, son bienvenidas, que es un tema ajeno a lo que quería hablar, a lo que quería yo hablar, pero que quería ponerlo a consideración e hilarlo con estos puntos que se mencionan en la conclusión de este pequeño tema que traté aquí con ustedes. Entonces creo que doy por terminado y ya me dirá la moderadora o el moderador qué procede a continuación de esto. Muchas gracias. Bueno, profesor Tarango, muchísimas gracias. Excelente su presentación. Vemos si hay alguna pregunta para hacer. No sé si había alguna pregunta en el chat. No. Bueno, damos por cerrada su presentación. Acá hay una pregunta, pero tenés que acercarte al micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, profesor? Quería saber solamente si podría pasar de vuelta lo que sería la convocatoria de Villarta, que me interesa. Ah, sí, permítame. Sí, lo puede buscar en Google. En Google. Ay, perdón. Perdón. Sí. Puede buscar en Google Revista Estudios de la Información. Ahí está la liga para si le quiere tomar una fotografía. Y por supuesto que es bienvenida en temas y la visión de su país para nosotros sería muy importante. Bueno, muchas gracias. Quería mencionarle, profesor, también que Gonzalo le ha dejado un especial saludo. No pudo estar presente hoy, tuvo un problema personal, pero bueno, ha estado en contacto con nosotros y le queremos hacer llegar su abrazo desde Paraná. Él está en la ciudad de Paraná, así que bueno, quería mencionárselo. Sí, muchas gracias. Gonzalo ha sido muy amable conmigo en invitarme y ha estado muy al pendiente de este evento. Me lo saludan mucho por allá también. Bueno, muchas gracias a usted. Un placer haberlo escuchado. Así que muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Un abrazo a todos. Bueno, con esta presentación damos por cerrada la jornada de hoy, que ha sido larga e intensa. Los esperamos mañana a las 9. A las 9 esperamos poder empezar a tiempo, porque también tenemos una jornada de mediodía, pero bastante completa de actividades y de sorteos, además, que quedaron pendientes para ustedes. Bueno, muchas gracias.